US targeted no more. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. La gestión de los flujos migratorios requiere un equilibrio muy complejo entre solidaridad, la cobertura de ocupaciones y la cohesión social, ¿no? Pero ahora toca, sobre todo, reforzar la inversión productiva, tanto privada como pública, la vivienda y luego todo lo que tiene que ver con un funcionamiento eficiente del mercado laboral. Arranca 2026 con una economía española que resiste con solidez a pesar del menor empuje externo. El empleo, el consumo y la inversión interna toman el relevo en un contexto donde los retos estructurales empiezan a pesar más. En este episodio de Blink, Rafael Domenech, responsable de análisis económico en BBVA Research, analiza el cierre de 2025, las perspectivas para este nuevo año y los factores que marcarán el ritmo de crecimiento en un entorno global complejo. Un punto de partida clave para entender hacia dónde se dirige la economía española en este nuevo año. Blink. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de contar contigo de nuevo. El gusto es mío. La verdad es que es un placer, como siempre, estar aquí en este programa. Hoy vamos a hablar de lo que esperamos a nivel económico para 2026, que un año que hemos arrancado con un escenario que combina oportunidades y desafíos, tanto globales como en España. ¿Te parece si repasamos juntos qué podemos esperar este año? Perfecto, me parece muy bien, Reyes. Pues mira, vamos a situarnos, ¿no? Para empezar, vamos a hacer un resumen de lo ocurrido el año pasado. ¿Cómo cierra España este 2025? ¿Qué señales nos indican que la economía sigue fuerte? Muy bien, pues mira, hemos conocido hace poco que el crecimiento del conjunto del año, del Producto Interior Bruto, en 2025 fue del 2,8%. Uh-huh. Pero si analizamos lo que pasó en el último trimestre del año, el crecimiento trimestral fue de 8 décimas. Uh-huh. Y esto, si lo elevamos a tasa anual, es un 3,2. Esto lo que significa es que el cuarto trimestre ha crecido 4 décimas más que el conjunto del año 2025. Uh-huh. Con lo cual, tiene un efecto arrastre, son muy buenas noticias, pero tiene un efecto arrastre para el crecimiento del 2026, ¿no? Hemos visto que la afiliación a la Seguridad Social también durante el conjunto del año ha mostrado un dinamismo destacado, aunque también es cierto que aquí ocurre todo lo contrario, es decir, que en términos del comportamiento trimestral, el crecimiento del empleo, medido por la afiliación a la Seguridad Social, ha sido un poquito menor que en otros trimestres, y en el arranque del 2026, que ya tenemos los datos de abril, se sigue notando esa desaceleración. Seguimos creando empleo, ¿no? Pero no tanto como en otros trimestres. En cualquier caso, en el conjunto del año, el mercado laboral ha mostrado un dinamismo, yo diría que casi excepcional, ¿no? Porque se han creado más de 600.000 empleos. Hemos visto que por primera vez desde el año 2008 la tasa de desempleo cae por debajo del 10%. Uh-huh. Todo esto hace que España tenga un crecimiento muy superior al de la eurozona, pero también es cierto que los datos lo que muestran claramente es que el crecimiento económico sigue siendo más extensivo sobre la base de la creación del empleo que intensivo sobre la base de la productividad. Uh-huh. O sea, hay que pensar que lo que crece en nuestro Producto Interior Bruto es la suma de esas dos tasas de crecimiento, lo que crece la ocupación y lo que crece el PIB por persona ocupada. Lo que vemos es que mientras esta última está prácticamente estancada, todo el crecimiento del Producto Interior Bruto, prácticamente en 2025, pero también desde el año 2019, proviene del crecimiento del empleo, ¿no? Y esto en parte se debe a un efecto composición, o sea, que no es inconsistente con el hecho de que la productividad en muchas empresas, en muchos sectores, en muchas ocupaciones siga creciendo. Lo que pasa es que tenemos un crecimiento que es más intenso en sectores y en ocupaciones que tienen una productividad por debajo de la media y hacen que en su conjunto el promedio de productividad pues permanezca estancado. También habéis hablado en el último informe Situación España de que hay un cambio de motores
de crecimiento, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué está pasando? Porque ahora el impulso parece que viene más desde dentro. Sí, bueno, pues efectivamente, durante la recuperación post-COVID, la mayor parte del crecimiento de la economía española venía del crecimiento de la demanda externa. Hay una variable o un factor que las personas que nos escuchan comprenderán muy bien, ¿no? Y es cuando durante el COVID se desploma el turismo, prácticamente desaparece. Total. En los años siguientes lo que tenemos es un boom turístico, una recuperación. No solo volvemos a los niveles del 2019, sino que crece mucho más, sobre todo el gasto, ¿vale? A eso se ha unido un comportamiento excepcional de las exportaciones de servicios no turísticos, sobre todo servicios empresariales que dan nuestras empresas al resto del mundo. Y eso, aunque en parte sigue observándose, lo que hemos tenido es que conforme ese crecimiento de la economía española se ha ido asentando, en los 2 últimos años, sobre todo, hemos empezado a ver un crecimiento de la inversión. Y a medida que va creciendo la inversión, tira con mucha fuerza de las importaciones. Tira con tanta fuerza que la demanda externa empieza a contribuir negativamente, porque empezamos a importar más de lo que exportamos en volumen, ¿vale? Y por lo tanto la demanda externa empieza a tener una contribución negativa que es más que compensada por el crecimiento de la demanda interna, que es básicamente el consumo privado de los hogares y la inversión. Con todo esto, cuéntanos un poquito qué esperamos para 2026. Bueno, pues para 2026 ya he dicho que empezamos bastante bien, Sí. ¿no? Porque empezamos con un cuarto trimestre creciendo un 3,2 en tasa anualizada. Entonces, nosotros somos prudentes, pensamos que el crecimiento se va a ir moderando. Con todo, tenemos una previsión de crecimiento para España del 2,4. Aunque insisto que los últimos datos son mixtos, ¿no? Por un lado, hay datos que sesgan al alza el crecimiento, como hemos acabado 2025, y el arranque de la afiliación, si acaso, sesgaría un poquito a la baja, ¿no? Pero en cualquier caso, somos prudentes, tenemos un 2,4 y insisto que podríamos fácilmente crecer más. Junto a esto, en términos de empleo, esperamos una creación algo menor que la que tuvimos el año pasado. Ya he dicho que fue excepcional, con más de 600.000 empleos creados. Para este año esperamos casi 500.000, 480.000, ¿no? Con un crecimiento de la población activa que va a ser algo menor que el crecimiento del empleo. Eso va a permitir que la tasa de desempleo siga bajando, ¿vale? Claramente ya en términos desestacionalizados por debajo del 10%. Y lo que seguimos esperando es el mismo patrón de crecimiento, ¿no? Fuerte consumo privado, dinamismo de la inversión, ¿no? Por varias razones, ¿no? Esperamos un crecimiento de la renta bruta disponible de los hogares, una mejora de la financiación. Todo esto pues facilita, ¿no?, que tanto el consumo como la inversión muestren ese dinamismo y, por lo tanto, una mayor contribución de la demanda interna que de la externa, que es el mismo patrón que hemos visto ya en 2025. Retomando un poco el tema del empleo, la población activa siempre está muy unida, ¿no?, a este aumento del empleo, y ahora se ha anunciado una medida bastante importante, la regulación extraordinaria de inmigrantes. ¿Cómo valoráis esta medida? Bueno, pues efectivamente, lo primero que hay que decir es que el crecimiento de la población activa durante estos últimos años ha venido unido de un fuerte crecimiento de la inmigración, ¿no? Y ya hemos visto que ha sido uno de los motores de crecimiento, ¿no? Sí. Que también tiene este efecto composición, ¿no? Conforme aumenta la población activa, conforme aumenta también el empleo inmigrante, porque también hay que decir que la inmigración forma sobre todo parte de un grupo de edad
Sí. que tiene una tasa de actividad mayor incluso que la de los nativos, ¿no? Ya. O sea, que esto dinamiza mucho el mercado de trabajo. Ujú. Pero en parte provoca este efecto composición que he dicho sobre la productividad, ¿no? Ujú. Y también tiene otras derivadas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, el fuerte aumento, ¿no?, de la demanda de vivienda. También pueden empezar a aparecer algunos efectos de congestión sobre determinados servicios públicos, sea sanidad, sea transporte, sea infraestructuras, ¿no? Sobre el tema de la regularización de inmigrantes, Sí. que me preguntas particularmente, este es un tema delicado, ¿no? Y bueno, nuestra opinión es que lo mejor es que esto se haga siempre con el mayor consenso social posible, Sí. por supuesto a través de una votación lo más amplia posible en el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí. La incorporación de nuevos trabajadores al sistema es en general un factor positivo, ¿no? Como acabamos de ver, porque dinamiza mucho el empleo, ¿no?, y el crecimiento económico. Pero en España, como en cualquier otra sociedad, la gestión de los flujos migratorios es un desafío estructural, ¿no?, porque requiere un equilibrio muy complejo, por un lado entre solidaridad, ¿no?, pero Sí. también en lo que es la demanda de mano de obra, Claro. ¿no?, la cobertura de ocupaciones que tienen vacantes sin cubrir, Ujú. y la cohesión social, ¿no? Y claro, como tiene todas estas dimensiones que son complejas, por eso pensamos que lo que debe darse es el máximo consenso interno posible, y algo que no debemos olvidar, ¿no? También se debe dar en coordinación con nuestros socios europeos, ¿no? Claro. Porque también somos la puerta de entrada para todas Claro. estas personas que Ujú. mejoran obviamente sus expectativas de vida, pero que una vez que están aquí pues se pueden mover libremente Sin duda, claro. por España, ¿no? En definitiva, pues el éxito no depende solo de cuál es su situación administrativa, sino de tener una estrategia integral, Ujú. europea y también nacional, que tenga en cuenta su integración, que incluya la formación específica para cuáles son nuestras necesidades productivas, ¿no?, para atender nuestras necesidades económicas, en un entorno que favorezca la inversión en vivienda, infraestructuras y la mejora de servicios sociales para evitar esos efectos congestión de los que Sí. hablaba, ¿no? Sí, sí. Si hacemos todo esto bien, pues obviamente sería un éxito. Comentabas también que uno de los problemas, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, es el acceso a la vivienda, ¿no? Que además con este aumento de población, pues obviamente es un problema que va creciendo. A nivel, ¿cómo ves el año 2026? ¿Crees que la situación va a mejorar? ¿Qué anticipáis? Las noticias en términos de accesibilidad no son todo lo buenas que nos gustaría, porque lo que seguimos viendo tanto en 2026 como en 2027 es que la presión de la demanda va a seguir siendo mayor que la de la oferta, Ujú. ¿vale? ¿Se va a construir más vivienda? Sí, ¿vale? Pero no tanta como la demanda existente. Y eso se va a traducir en que los precios que ya han crecido mucho en 2025, alrededor de un 10%, crezcan un 9% en 2026, ¿no? A mí una forma de que la gente entienda, ¿no?, esta subida de precios es ponerla en términos relativos con la inflación. Tenemos que el resto de los precios en el conjunto de la economía, de los precios de consumo, está creciendo por debajo del 3%, alrededor del 2,5%. Ya. Que la vivienda crezca 4 veces por encima de la inflación significa que está habiendo un cambio de precios relativos y que por lo tanto esto es un síntoma claro de que la demanda excede a la oferta. Sin duda. ¿Vale? Ujú. Entonces, bueno, pues esto va a seguir siendo así. Nos preocupa también porque ya lo hemos señalado en otros podcasts y recordarás, Sí, ¿no, sí, lo hemos Reyes? hablado, sí. Que esto se constituye entonces como un cuello de botella, porque por un lado vemos que la llegada de inmigrantes dinamiza el mercado de trabajo, pero estas personas
necesitan también cubrir sus necesidades de vivienda, ¿no? La falta de vivienda accesible puede terminar frenando la llegada de trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, esto que ha sido un factor de crecimiento puede convertirse en un lastre, ¿no? Por la falta de vivienda, ¿no? Y por lo tanto, en definitiva, limitar el crecimiento del empleo y reducir la competitividad de la economía española. Pasemos a tipos de interés, que en los últimos años han sido clave. Ahora el BCE acaba de mantener los tipos en el 2%. ¿Qué esperáis para este año? ¿Estabilidad? Pues efectivamente, ¿no? El BCE ha mantenido y mantiene los tipos de interés en el 2%, lleva ya varios trimestres así, después de varias bajadas previas, y para 2026 la verdad es que no esperamos más recortes en el corto plazo, tampoco subidas, ¿no? Con el último dato de inflación de la eurozona está ya por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, 1,7, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el euro se ha apreciado mucho con respecto al dólar y esto es un factor desinflacionista, ¿no? Entonces lo que vemos es que una inflación que no es un problema, pues que los tipos de interés se van a mantener este año en el 2%. En España la inflación está más alta que en el conjunto de la eurozona. Ya he comentado que en el entorno del 2,5. Esperamos que se vaya moderando. Pero básicamente esto lo que nos viene a decir es que tanto en la eurozona como en España el tipo de interés real, que es la diferencia entre el tipo de interés nominal del Banco Central Europeo y la tasa de inflación, pues está cerca de cero o es incluso negativa, ¿no? Y esto lo que significa es que las condiciones de financiación son muy favorables, ¿no? Tanto para las empresas, ¿no? En términos de inversión, como para los propios hogares en esa demanda de vivienda y por lo tanto es un elemento dinamizador más de la economía. Vámonos ahora un poquito a ver lo que viene de fuera, porque además el mundo está cambiando muy rápidamente. Sí, totalmente. Sí. Si te parece, vamos a comenzar un poquito por Estados Unidos. ¿Qué impacto están teniendo las políticas comerciales en la economía española y bueno, también las tensiones geopolíticas, claro? Bueno, por un lado, Reyes, algo de lo que hemos hablado mucho durante el último año ha sido, si recuerdas, el tema de los aranceles, ¿no? Sí, mucho. Al final, los aranceles, gracias al acuerdo que hubo entre la Unión Europea y la administración Trump, han sido más bajos de lo que se anunció inicialmente, ¿vale? Gracias a esos acuerdos bilaterales, ¿no? Pero aún así hay ciertos sectores españoles que han sufrido caídas de ventas por esa subida de los aranceles, ¿no? Sectores como el calzado, cerámica, acero, productos químicos, ¿no? que se han resentido. Luego tenemos el tema de las tensiones geopolíticas, ¿no? Estamos viendo cómo continúa la inestabilidad en regiones como Ucrania. Ha habido amenazas con Groenlandia, con la inestabilidad en Venezuela. Todo esto añade incertidumbre. En estos últimos días se está discutiendo mucho la posibilidad de un ataque de Estados Unidos a Irán, ¿no? Sí. Pues esto afecta a los precios de la energía, también afecta a las cadenas de suministros. Luego, claro, todas estas tensiones geopolíticas aumentan la presión sobre los presupuestos públicos en Europa, ¿no? Debido a que tienen que hacer frente a un mayor gasto en defensa, sobre todo, ¿no? Yo diría que esto es la principal amenaza presupuestaria, ¿no? Y en definitiva también todo afecta a la volatilidad de los mercados financieros, ¿no? Y a la confianza de los consumidores y de las empresas, ¿no? En definitiva, esto es un lastre al crecimiento, que se ve compensado obviamente por otros factores, sí, pero que sin estos ahora podríamos ver que tanto la economía norteamericana, la economía europea y por supuesto la economía española podrían estar creciendo mucho más si no fuera por estos lastres. Justo vamos a hablar un poquito de la economía europea. ¿Qué señales están llegando desde Europa y cómo están condicionando la evolución de la economía española? Bueno, pues al final las señales que estamos viendo que vienen de Europa
están terminando siendo un poquito mejor de lo que preveíamos, ¿no? Ha crecido más en 2025 de lo que preveíamos hace, yo diría que 3 trimestres, ¿no? Cuando se anunciaron todos aquellos aranceles, ¿no? Y aunque mantiene un crecimiento débil, pues para este año esperamos que el crecimiento se sitúe en torno al 1,1%, 1,2%, cerca de su potencial, y que incluso pueda crecer por encima del potencial en el 1,3%. Obviamente, el crecimiento de Europa para España afecta mucho, ¿no? Porque es el destino principal de las exportaciones de bienes, ¿no? Especialmente las industriales, ¿no? Y por lo tanto, a medio plazo, pues ese menor dinamismo de Europa pues limita, ¿no? el crecimiento de España, ¿no? Pero bueno, yo creo que en resumen somos un poquito más optimistas ahora que hace unos meses, porque también parece que Europa está despertando, ¿no? Que todas estas tensiones geopolíticas están dando lugar a que Europa se ponga las pilas, ¿no? En temas que tienen que ver con defensa, política industrial, completar el mercado único, la unión del ahorro y de la inversión, ¿no? Bueno, pues en todas estas dimensiones, ¿no? Estamos viendo que Europa se ha puesto a andar, y eso es muy importante para Europa, pero también para España. Vamos a hablar también de la ejecución de los fondos europeos, porque se cierra este año, ¿no? En agosto de 2026. Y bueno, pues en algún informe vuestro se ha hablado de que hay una carrera como contrarreloj un poco, ¿no? Como que puede no ejecutarse todo a tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Qué esperáis de cara a este final, bueno, pues, este cierre? Lo primero yo creo que es conveniente hacer un pequeño balance, ¿no? Y es que España ha logrado desplegar una parte muy significativa de los fondos europeos, ¿no? Los últimos datos que tenemos son de noviembre del 2025 y se habían adjudicado contratos y ayudas por un importe equivalente al 75% de todas las transferencias previstas, ¿no? Esos son cerca de 60.000 millones casi, lo que supone alrededor de 3,6 puntos de PIB. Estamos hablando que una parte, por lo tanto, muy importante del crecimiento de estos últimos años de España ha estado ligada a esos fondos, ¿no? Ahora se acaban, tenemos que ejecutar la mayor parte de lo que nos queda antes de agosto. Es cierto que tenemos ahí un vehículo para seguir ejecutando una parte, que es este fondo soberano que se llama España Crece, donde es un vehículo que está pensado para la parte que no ejecutemos antes de agosto del 2026 se pueda utilizar para los próximos ejercicios. Pero bueno, en cualquier caso, ya estamos hablando de que la mayor parte, ¿no?, de los fondos que se habían asignado los hemos utilizado, ¿no? Y ahora sobre todo el reto que tenemos por delante, yo diría que ese es el principal, es que vamos a tener que hacer en los próximos años un ajuste presupuestario que tenemos comprometido con la Comisión Europea, este ejercicio de consolidación fiscal, con unas necesidades crecientes de gasto público en materia de seguridad social, por ejemplo, pensiones, materia de defensa, pero también en materia de inversión pública, que es muy importante para promover el crecimiento, en un momento en el que todos estos fondos van a desaparecer, ¿no? Es decir, que vamos a tener que hacer nosotros todas estas inversiones con nuestros propios recursos, con mucha menos ayuda de los fondos europeos, ¿no? Y esto es lo que a veces se denomina, o denominamos los economistas, ¿no?, el efecto abismo, ¿no? Cuando se acaba un flujo tan importante como el que hemos tenido, ¿qué es lo que va a pasar a partir de entonces? Tenemos que hacer todo lo posible por evitar ese efecto abismo, sobre todo porque lo estamos viendo, lo importante que son las infraestructuras públicas para lo que es el funcionamiento normal de la economía, lo importante que es su mantenimiento y lo relevante que es para el crecimiento económico a largo plazo. Pues terminamos ya, Rafa. ¿Cómo definirías el año que acabamos de comenzar?
yo creo que es un año de transición, ¿no? Ujú. Venimos de años de mucho crecimiento. Dejamos atrás, como acabamos de comentar, pues estímulos extraordinarios. Unos tuvieron su razón de ser en los tiempos del COVID, otros en la guerra de Ucrania, ¿no? Cuando hubo toda esta crisis inflacionaria y la subida de los precios de la energía. Luego acabamos de comentar toda la inyección de fondos europeos que han venido, ¿no? A través de ese Next Generation EU, ¿no? Y entramos en una fase donde la sostenibilidad del crecimiento va a venir más de nuestras decisiones internas, ¿no? Tanto por parte del sector privado como el sector público. Creo que partimos de una buena base, ¿no? Que el empleo y el consumo siguen fuertes, pero ahora toca, sobre todo, reforzar 3 pilares, ¿no? Que son la inversión productiva, tanto privada como pública, la vivienda, como hemos comentado aquí, ¿no? Tratar de reducir esa brecha entre la demanda y la oferta, y luego todo lo que tiene que ver con un funcionamiento eficiente del mercado laboral, porque a pesar de todo lo que hemos reducido nuestra tasa de desempleo, seguimos teniendo un problema en algunos colectivos de desempleo de larga duración, y tenemos un reto muy importante que yo diría que es de corto, medio y largo plazo, que tiene que ver con la adopción de las nuevas tecnologías, particularmente de la inteligencia artificial, ¿no? Que hemos hablado ya en algún podcast, ¿no? Es muy importante para este año, muy importante para las empresas, para nuestro tejido productivo, pero también para el sector público, porque en un contexto de necesidades de gasto crecientes, pero al mismo tiempo de consolidación fiscal, todo lo que podamos hacer para mejorar la eficiencia de nuestros servicios públicos, ¿no? Para poder ofrecer mejores servicios al menor coste para el contribuyente, es bienvenido. Y aquí apalancarnos en las nuevas tecnologías va a ser fundamental. Lo permiten y yo creo que es el reto que tenemos. Insisto, tanto el sector privado, pero sobre todo también el sector público. Pues seguiremos hablando de ello para ver cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, Rafa. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Como siempre, y sobre todo a todas las personas que nos escuchan al otro lado.